Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Arias y bienvenidos a Aliados TV. En el vídeo de hoy vamos a analizar lo que fue ese partido entre Real Oviedo y Real Madrid. El desenlace no fue el que deseábamos, el que soñábamos, no fue ese partido idílico porque evidentemente pues el marcador final no es de nuestro gusto, pero hay cosas positivas en este encuentro. Ya empezando por el inicio, espectacular el inicio de partido, la fiesta, el ambiente que había, esa comunión entre afición y equipo, entre grada y jugadores, espectacular el ambiente, ambientazo total. Y en el vídeo de hoy, como estaba diciendo, vamos a desgranar lo que fue ese encuentro. Real Oviedo 0, Real Madrid 3. Arrancamos. Pues como estaba diciendo, este partido estaba marcado en rojo en el calendario del Real Oviedo porque significaba debutar de nuevo en la primera división en tu campo después de tanto tiempo, después de 24 años. Como estaba diciendo, el partido no acabó como deseábamos, pero ha habido pequeñas cosas que han podido gustar a la afición del Real Oviedo, como esos minutos del final antes de recibir ese segundo gol donde el Real Oviedo le puso las cosas relativamente complicadas el Real Madrid, teniendo esa ocasión de Quasisivo que se estrelló al palo ese balón. En fin, hubo oportunidades para empatar, para remontar el encuentro, pero finalmente pues no se le dio la cosa al Real Oviedo. Vamos a empezar con los 11 de los dos equipos. El Real Oviedo, que salía en portería con Aarón Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Raín, o más bien carrileros, ¿no? Porque el Real Oviedo salía con un sistema diferente al del último partido, ¿no? Línea de 5 atrás, con los dos carrileros y 3 centrales, Oyer Luengo, David Costas y Dani Calvo. En el centro del campo, Sibo como primer medio centro, acompañándole Dendoncker y Luka Ilic. Y la Echaira también jugaba un poquito en esa zona del medio, ya como referencia arriba, Salomón Rondón. Primero, antes de irme con el 11 del Real Madrid, quería comentar brevemente algunas cosas de este sistema, ¿no? El año pasado vimos en más de una ocasión cómo el Real Oviedo salía con una línea de 5. Bueno, hacer un matiz, ¿no? El año pasado más bien en las segundas partes, ¿no? Lo utilizaba Belko como variante. De inicio lo sacó creo que una vez y de hecho no salió muy bien, que fue en la vuelta ante el Almería cuando el Oviedo empezó perdiendo de hecho, y ya en la segunda parte realizaba cambios metiendo a Cazorla, ya era capaz de darle la vuelta a la eliminatoria al Real Oviedo. Pero es verdad que yo creo que con Paunovic de inicio no te ha salido muy bien lo de salir con línea de 5 en general, pero bueno, Belko apostaba por esta línea de 5, podía tener su sentido porque te enfrentabas a un Real Madrid pues con muchos jugadores arriba de bastante nivel, bueno, un equipo en general muy bien confeccionado, ¿no? Una plantilla de muchísimo nivel, podía tener sentido, pero aquí lo que nos sorprendía era la posición de Oyer Luengo, como normalmente estamos acostumbrados a ver a Oyer Luengo por ese perfil diestro y esta vez le veíamos por esa zona izquierda del campo. Es decir, normalmente veíamos a Oyer Luengo como en momentos pasaba a ser un lateral derecho para que Nacho Vidal pudiese coger altura y tuviese más libertad. Pues esta vez fue al revés. A Oyer Luengo le vimos en el perfil izquierdo, lo que le permitía a Raín coger más altura y gozar de más libertad. Es cierto que Raín siempre, en el sistema al menos de Paunovic, suele estar acostumbrado a tener esa libertad porque en la temporada pasada lo vimos y en el primer partido ante el Villarreal como un centrocampista lateraliza, permitiéndole gozar de más libertad al lateral de Níger, ¿no? Pero esta vez, bueno, veíamos cómo Oyer Luengo pasaba ese perfil izquierdo y eso provocaba que no tuviese que utilizar el Real Oviedo un centrocampista para lateralizar y que Nacho Vidal no gozase de tanta libertad. ¿Le salió bien al Real Oviedo? Bueno, vimos a Oyer Luengo que no se encontró tan cómodo como en el perfil diestro. Creo que eso le pudo perjudicar, ¿no? Esa variación, ese cambio en el sistema. Más allá de la defensa en el centro del campo, Quasisivo, lo comenté en el vídeo de las notas que subí en formato vertical en diferentes plataformas, pero creo que Quasisivo ha hecho un partido bastante bueno. Es cierto que con balón puede estar más rápido en ciertas acciones, ahí tiene que mejorar y tiene margen de mejora el centrocampista ganés, pero luego a la hora de defender, de hacer de stopper, de ayudar a sostener al equipo, creo que estuvo bastante bien Quasisivo en un partido donde además tiene una ocasión clarísima al final de la segunda parte, estrellando ese balón al palo, remata bien, ahí a lo mejor dispara muy hacia afuera, ¿no? Y le falta que vaya un poquito más hacia adentro ese envío, pero bueno, estrella un balón al palo, es protagonista a la hora de ganar ciertas pugnas, de ganarte duelos,
se le puede pedir algo más con pelota en algunos momentos, pero el partido de Kwasi Sivo es bueno. Un Dendoker que para mí estuvo más discreto que Sivo, pero tampoco estuvo mal. Luka Ilić es un jugador que demuestra que tiene calidad, pero que le falta darle más continuidad a esas acciones de a esas acciones de calidad, ¿no?, que muestra a lo largo de los partidos. Es un centrocampista que a mí me está demostrando que técnica tiene, pero que le falta pues mantener más ese nivel, ¿no?, durante los 90 minutos, ser un futbolista más constante y de esta manera poder perseverar en el Real Oviedo. Un Ilia Chaira que para mí fue de lo mejor del ataque del Real Oviedo, fue de los futbolistas más productivos, por decir de una manera, que más cosas intentó y que se supo asociar muy bien con el bueno de Rain. La verdad que mezclan muy bien los dos, entendiendo muy bien cuándo tienen que asociarse, cuándo tiene uno que venir hacia adentro. Un Rain que a mí me está sorprendiendo y creo que ojito a Rain, porque está creciendo paulatinamente, pero está creciendo, poco a poco está evolucionando. Es un crecimiento exponencial y creo que Rain puede acabar llegando lejos en este Real Oviedo, y se está hablando de que puede llegar un lateral izquierdo al Real Oviedo, pero no lo va a tener sencillo para sustituir o para quitarle el puesto más bien al lateral africano. Un sistema defensivo que creo que funcionó en el Real Oviedo. El equipo no estuvo mal defensivamente. Centrándonos ya en lo que fue esa primera parte, quiero decir que a mí, como estaba diciendo, el sistema defensivo me parece bueno, la idea en sí me parece buena, pero te falta algo más con pelota. Tú no puedes vivir exclusivamente de defender en primera división. En segunda te valía porque al final los jugadores del Real Oviedo eran capaces de marcar la diferencia en una contra, en una acción de calidad, pero aquí no vas a poder porque el nivel pues ha subido una barbaridad, ha subido muchísimo el nivel y ya tus jugadores no marcan la diferencia como así sí la marcaban en la segunda división. Entonces tu fútbol no puede basarse en eso, ¿no? Necesitas tener más mecanismos, lo comenté en otros vídeos, ¿no?, que necesitas más mecanismos para instalarte en campo rival y no puedes renunciar de esa manera a tener el balón como renunció en este último partido el Real Oviedo. Para mí, ahí está en parte el cambio de la primera parte y la segunda. Como vemos a dos equipos sólidos atrás, es cierto que en la segunda parte cometes dos errores que te condenan, dos errores que tiran el partido por el desagüe, pero al margen de eso, creo que el Oviedo sigue estando férreo atrás, quitando esos dos errores, que son dos errores tremendos. No se pueden cometer ese tipo de pérdidas. Pero más allá de esto, me gusta el sistema defensivo del Real Oviedo ante un Real Madrid que en la primera parte es un equipo que sabe mover muy bien el balón, un equipo que es capaz de cambiar la dirección del juego, un equipo que se estaba encontrando relativamente cómodo y que si miras el último partido del Real Madrid contra el Osasuna se puede asemejar en algunas cosas este encuentro, pero ves que el Real Madrid ha mejorado bastante con la pelota. Esto habla bien del Real Oviedo, ¿no? El Osasuna perdió ante el Real Madrid 1-0 si no me equivoco. Y en la primera parte ves un Real Madrid como Güler pues interviene entre líneas, lo mismo Mastantuono, un Tchouaméni que hace un partido bastante bueno, lo comentaba el periodista de Dazón, ¿no?, cómo hizo de albañil y de electricista y de muchas cosas más, ¿no?, porque aportó tanto a la hora de robar balones como a la hora de crear. Buen partido del francés. Y el Real Oviedo creo que en ese sistema defensivo hace un buen partido. Me gusta mucho el encuentro que realizan los dos centrales, David Costas y Dani Calvo. Considero que es para estar bastante contentos con el nivel que han mostrado los dos en este último encuentro. Aunque haya recibido 3 goles, creo que al final el Real Oviedo ha pecado un poco de inexperiencia, ¿no? De falta de experiencia, ha pecado un poquito de ser novato en esto de la primera división. Al final el Real Oviedo es un equipo que por historia debería haber estado muchas más temporadas en primera división, pero al final ya sabemos lo que pasó con el Real Oviedo, estando en el infrafútbol, en categorías muy inferiores, en categorías del barro y prácticamente en el abismo, ¿no? Y ahora eso requiere que tú tengas que tener un tiempo, un poquito de adaptabilidad, de saber pues adaptarte a esta categoría. Puede ser de primera división, pero tanto tiempo fuera pues provoca esto, ¿no? Propicia que tú tengas que habituarte a jugar este tipo de encuentros, y eso en estas primeras jornadas también considero que el Real Oviedo le puede pasar factura esta falta de experiencia en la primera división después de tanto tiempo. Al final pues son 24 temporadas y de los equipos que están en este curso en primera división pues es el equipo que más tiempo llevaba sin pisar esta categoría de oro
del fútbol español. Los errores, como dije en más de un vídeo, ¿no?, de los shorts que subí, pues condenan al Real Oviedo, tiran el partido, el Real Oviedo tira el partido por el desagüe en esos errores. Hablando ya del primer gol, lo comenté, ¿no?, en un short que subí, que para mí ese gol está bien arbitrado por parte del colegiado. Creo que es una acción donde el árbitro, viendo la imagen que ponen, creo que acierta y toma la decisión acertada, ¿no? Toma una buena decisión. A mí no me parece falta. Es verdad que hay un contacto, pero que es ligero, y después de que Tchouaméni rebañe el balón, recuperando esa pelota. Algunos ponen como excusa una acción al final del partido donde Fede Viñas recupera el balón también en una segada, y ahí el Real Oviedo se iba en un 2-1 ya directo hacia la portería de Courtois. Y ahí os digo, es que eso tampoco me parece falta, y ahí el árbitro creo que se equivoca también. También no, porque la ha hecho Tchouaméni, está acertado el colegiado. Por lo tanto, creo que ese gol está bien arbitrado. Yo aquí lo que le recrimino al VAR, ¿qué es? Pues que nos pongan más tomas, ¿no? Tienen tropecientas cámaras y nos ponen un plano que puede generar confusión. Y yo entiendo que esto genere confusión y dudas. Y por eso le pido al VAR que pongan más tomas, porque no me creo que hayan partidos donde te ponen 800 imágenes y en otro como este que te ponen una, y encima en un partido donde juega el Real Madrid, que al final pues el escaparate es tremendo, ¿no? Así que esto se lo tiene que hacer mirar el VAR, y ahí sobre todo va mi crítica, que es cierto que al final pues se ha generado mucho revuelo en redes sociales por este tema, porque es una acción dudosa y a mí me costó, ¿no? En directo me pareció falta, pero ya luego viendo las repeticiones, mi opinión es que está bien arbitrada por parte del colegiado. Vamos ahora con el segundo gol, un segundo gol donde es una pérdida clara de Hassan. No puede arriesgar de esa manera, o si arriesga tienes que estar muy seguro, y esto a Hassan le tiene que servir para aprender. Tiene que aprender de estos errores, y esperemos que en los próximos partidos no cometa este tipo de fallos, porque el Real Oviedo lo puede pagar muy caro, como así fue en este encuentro. En un momento donde el Real Oviedo se encontraba muy cómodo, ese gol es justo después de que Sibo dio al palo, parecía que el Real Oviedo podía ser capaz de remontar el partido, pero ese error de Hassan pues manda todo al garete. No, es una pena, porque la verdad que ahí el Real Oviedo se estaba empezando a encontrar bastante cómodo, ya minutos donde el Real Madrid ya lo estaba pasando un poquito mal, o donde estaba dejando bastantes dudas el juego del equipo de Xabi Alonso, y ahí el Real Oviedo estaba empezando a ver grietas en la defensa del Real Madrid, pero el error de Hassan pues como estaba diciendo, tira el partido a la basura del Real Oviedo. Una pena, y al final considero también que el resultado es bastante abultado. Creo que el resultado es injusto, engañoso. El que se va a la aplicación y ve que el Real Madrid ha ganado 3-0 al Real Oviedo dirá, es un paseo militar. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no. No me pareció un paseo militar, no me pareció un partido donde el Real Madrid fuese muy superior. Es cierto que en la primera parte vemos a un Real Madrid muy dominador, que tiene la pelota, que se adueña del esférico, pero no consideró que arrollase al Real Oviedo, porque el equipo Carballón estaba sabiendo defender muy bien, y sobre todo en esa última línea. Estaba siendo capaz de ser inflexible, estaba siendo capaz de no arrugarse atrás, y eso le estaba permitiendo lograr tener esa solidez. Respecto al primer gol, que no comenté la acción de Mbappé, espectacular el recurso que utiliza el francés, magistral, gol sublime del delantero francés del Real Madrid. Y ya con el tercer gol, pues una pérdida aquí tonta de Rain, como comenté al inicio, a mí Rain me gustó mucho, pero creo que el partido se empaña un poquito, el partido que hizo Rain con esta acción donde pierde un balón. Es cierto que ya este gol ya no te lleva a ninguna parte, porque el partido ya estaba cerrado, ya estaba sentenciado, pero es un error también grave por parte del lateral africano del Real Oviedo. Pero considero que el partido de Reina es bastante bueno, proyectándose en ataque. Es cierto que en algunas acciones tiene que atreverse a atacar un poquito más, pero luego es capaz también de repetir esfuerzos, de mostrarse muy sólido atrás, y la verdad que pinta muy bien este chico. Apunta a ser un lateral con proyección y con potencial en esto del fútbol. La adhesiva al palo, una parada bastante buena de Courtois, y luego una chilena de Fede Viñas que está a punto de ser gol. El Real Oviedo tuvo sus oportunidades, tampoco tuvo muchas, no tuvo oportunidades a raudales, pero es cierto que tuvo esas posibilidades de empatar el partido. Al final no puedes perdonar de esta manera, lo comentamos el día del Villarreal, no puedes fallar un penalti, no puedes no puedes hacer una falta como la que hizo Alberto Reina, que provoca tu expulsión. El Real Oviedo yo creo que está pecando un poquito de esa inexperiencia, como comenté antes, y
Y bueno, vamos a ir ahora con algunas de las estadísticas. Bueno, se me olvidó hablar del 11 del Real Madrid, que salía en portería con Thibaut Courtois, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Álvaro Carreras, en el eje de la zaga Rüdiger y Hausen, en el centro del campo Tchouaméni y Federico Valverde y Arda Güler, y ya arriba en la delantera derecha Brahim, Mastantuono, perdón, izquierda Rodrigo y en punta Kylian Mbappé. Algunas novedades en el 11 del Real Madrid. Hausen en la primera parte más o menos lo hace bien, pero creo que en la segunda parte empieza a desaparecer, sobre todo con pelota, ya que el Real Madrid ya no es capaz de dominar de la misma manera. Para mí el Real Madrid en la primera parte, bueno, supone primero un cambio, como dije antes, significativo, importante, ¿no? El cambio con pelota, ¿no? Como el equipo respecto al último partido ante los Osasuna, pues está mucho mejor. Pero creo que le sigue faltando pues ser un equipo más vertical, más vertiginoso, capaz de penetrar más en área, ¿no? Le falta un poquito eso, el realizar más internadas para que tu equipo sea capaz de derribar ese muro del rival, pero es lógico que ha habido una mejora en esa primera parte, aunque en la segunda el equipo creo que pierde fuelle, baja el pistón, y vemos en un Real Oviedo que poco a poco va acercándose más a las inmediaciones del área de Courtois, va acercándose más al área del Real Madrid y empieza a generarle más dificultades. A pesar de esto, al Real Madrid le ha servido para ganar y demuestra que a la mínima que le des espacios, el Real Madrid te hace sangre y te hace daño de verdad. Así que creo que también esto el Real Madrid se lo tiene que apuntar, que ante equipos grandes pues no puedes dejar tantos espacios provocados al final por errores, ¿no? Pero que bueno, que no puedes dejar espacios como los que dejó en este último partido. Ahora sí que sí, para ir acabando, vamos a ir con algunas de las estadísticas del partido. Cosas que comentar. Primero, la posesión. El Real Oviedo tuvo 35% de posesión y el Real Madrid 65%. En la primera parte es un 27-73. Es demoledor esto, ¿no? Pero ya luego en la segunda parte vemos un 45-55. Como la cosa se iguala bastante. Goles esperados 0,50 del Real Oviedo, 2,68 del Real Madrid. Vemos cómo está por debajo, ¿no? Aquí el Real Madrid de los goles que marcó. Ocasiones claras 0,4, tiros totales 6,26, paradas 8,3. Hablar también del partido de Aaron Scandell. Bueno, ya lo tenéis en el vídeo de las notas, pero Aaron Scandell estuvo otra vez francamente bien el guardameta. ¿Qué porterazo tiene el Real Oviedo? Saques de esquina 1,9. Al final pues los datos juegan a favor del Real Madrid y en contra del Real Oviedo, pero el Real Oviedo ante esta inferioridad tiene que hacerse pues lo más fuerte posible, y creo que la segunda parte es un poquito la hoja de ruta del Real Oviedo. A partir de ahí debe ir un poquito el camino que debe seguir el conjunto Carballón. Faltas 8-7, pases 376, 699. Os pongo por aquí el mapa de disparos de los dos equipos. Vemos cómo el Real Madrid buscó mucho más la portería, pero es cierto que sí, Aaron Scandell tuvo que intervenir en varias acciones, pero no fue tampoco una ocasión detrás de otra. No fue un Real Madrid demoledor, tampoco fue eso, porque el Real Oviedo, sobre todo esa última línea, creo que lo hicieron realmente bien. Sobre todo me quedo con el partido defensivamente de los defensas, digo, Dani Calvo, David Costas y Rain. Y luego, como dije antes, creo que jugadores del centro del campo como Quasisivo pues también están francamente bien a la hora de ayudar en esas tareas defensivas. ¿Qué más cosas? Bueno, vamos a ir ya a individualizar un poquito, ¿no? A repasar algunas estadísticas de algunos jugadores. Tackles totales, por ejemplo, el que más sale es Dinhausen. Pases precisos, vemos del Real Oviedo, a Rain con un 88%, a Dendoker con un 91%. Duelos ganados, el que más ganó del Real Oviedo fue Luka Ilic, 5 duelos ganados de 12. Y luego fue Salomón Rondón, que ganó 2 de 11. ¿Qué me pareció el partido de Salomón Rondón? Que me lo escribía alguno por comentarios en alguno de estos shorts. Pues a mí lo que me pareció es que el partido no se adecuaba mucho a sus facultades, ¿no? Un partido donde estuvo pues muy alejado del área, a campo abierto, no es el mejor delantero. En alguna acción, pues lo más positivo para mí es que en alguna acción es capaz de retenerte la pelota, de aguantarte y de meterte algún pase bueno, pero me parece que el partido de Salomón Rondón no da para probarle. Y si le da, pues justito, 5 raspadito, porque no intervino mucho en el juego, pero es verdad que el partido era complicado para el delantero venezolano. Luego es verdad que al estar tan alejado del área, eso provocaba que cuando el Real Oviedo realizaba esos contragolpes,
a él le costaba más tener esa presencia en el área porque venía desde muy lejos y Salomón Rondón tampoco es el más rápido de la clase. Seguimos con las estadísticas. Tiros a puerta Kylian Mbappé 3, goles esperados 0,92 de Kylian Mbappé, tiros bloqueados Kylian Mbappé 3, madre mía, Kylian Mbappé, vaya partido que cuajó con ese doblete. Regates intentados, Hassan completó 2 regates según Sofascore, de 6. Quiero también hablar de Hassan porque Hassan comete ese error grotesco, como dije antes, pero luego desborda muy bien, se va en muchísimas veces de Álvaro Carreras y hace en ataque un partido bastante bueno. Le da un puntito ahí de chispa al Real Oviedo, de electricidad. Creo que él es capaz también de ayudar a que el equipo cambie en esa segunda parte. En ataque es bueno el partido de Hassan. Luego al Real Oviedo se ha visto que le ha faltado ese último paso, decidir mejor en esos últimos metros, ser más resolutivo, ¿no? Que esto con el paso de los partidos puede ir mejorando, y es cierto que ante equipos como el Real Madrid pues también cuesta más en esos últimos metros. Seguimos con las estadísticas. Acciones defensivas, el que más, Dani Calvo con 11, y luego David Costas, y lo que comentaba antes, ¿no? De ese sistema tan férreo, ¿no? Del Real Oviedo. Tiros bloqueados 3 de Luka Ilić, esto ya lo comentamos antes. A ver qué más datos podemos aquí resaltar. El que más toques dio del todo el partido fue Dienhausen. Es un futbolista que es clave en las progresiones del Real Madrid y cuando el equipo tiene el balón. Pases clave, Arda Güler 8. Para mí Arda Güler supo, sobre todo en esa primera parte, interpretar muy bien lo que le pedía el Real Madrid entre líneas. Ahí el jugador turco estuvo bastante bien y lo vemos aquí, cómo da una asistencia y cómo dio 8 pases clave. Los pases clave son pases que provocan que tu compañero finalice la jugada. Así que buen dato ahí de Arda Güler. Centros, pues Raín hizo 6. Bueno, un partido, ¿no? Donde es que el Real Oviedo no estuvo tan mal, porque si ves el resultado, pues te engaña, ¿no? Y parece que el Real Oviedo hizo un partido desastroso, pero no considero que sea así. Y de este partido podemos sacar muchísimas lecturas, ¿eh? Podemos sacar muchas lecturas. Por ejemplo, posiciones perdidas, Aaron Scandell 19, Dienhausen 13. En la primera parte al Real Oviedo le cuesta bastante sacar el balón jugado desde atrás, le cuesta bastante y le cuesta tener la pelota y no puede renunciar de esa manera a tener el balón. Se debe también a que el Real Madrid te está presionando adelante sobre todo en esa primera parte, especialmente en ese primer tiempo. Y bueno, con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita, poner en comentarios qué os ha parecido este partido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.